Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El loro historia. Olofin convocó un concurso en el que todos los animales con plumas podían participar, y el premio sería otorgado al más hermoso. Todos los animales del pueblo comenzaron a prepararse, algunos para competir y otros solo para observar. Los de plumas se bañaron en el río, luego se engrasaron y acicalaron su plumaje. El loro empezó a alardear de sus bellas plumas, y su jactancia despertó la envidia entre las demás aves, incluso en la cotorra, porque pensaban que si Olofin lo veía, le daría el premio, ya que verdaderamente lo merecía. Por eso fueron a visitar a un babalawo, sacerdote, adivino, que vivía en la montaña para pedirle que les preparara una fosé, polvo espiritual, que pudieran soplarle al loro durante el concurso. El babalawo les cobró un precio elevado por el polvo, pero, impulsados por la envidia y el odio, estaban cegados y no les importó el costo, siempre que el babalawo garantizara su efectividad y guardara silencio al respecto. Los envidiosos se llevaron el afosé y se escondieron en el bosque, esperando que el loro pasara camino al concurso. Muy alegre, el loro no tardó en dirigirse al evento, y fue entonces cuando le soplaron el polvo. El loro sintió que la cabeza le daba vueltas, también le vino un fuerte dolor, y parecía girar como un trompo. Estaba mareado y desorientado, así que tomó el camino equivocado. Después de andar un poco, se encontró con el Ekba, quien le preguntó qué le pasaba y cómo podía ayudarle. El loro, esforzándose por hablar, le explicó lo ocurrido. Entonces el Ekba lo guió por un atajo que acortó el trayecto y logró llevarlo hasta donde se encontraban Olofin y los demás animales reunidos. El Ekba le explicó a Olofin lo que había sucedido. Volviéndose hacia todos los presentes, Olofin dijo: «El daño que le hicieron al loro fue para arruinar sus bellas plumas, pero de ahora en adelante, esas mismas plumas servirán como armas para contrarrestar ese mismo afosé. Y como es el ave más hermosa, lo declaro ganador del concurso».